Bueno, un saludo muy especial a todos ustedes. En esta oportunidad pues vamos a continuar el trabajo con derivadas de funciones en análisis complejo. En este caso vamos a calcularle la derivada a la función f de z, que está compuesta por el seno hiperbólico de z, entendiendo que ese seno hiperbólico lo vemos como e a la z menos e a la menos z sobre 2. Lo que tenemos que hacer entonces es transformar esa función o llevar la función a sus componentes. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo que vamos a decir acá es que ese seno hiperbólico de z es igual a e a la z menos e a la menos z sobre 2. De aquí nosotros entendemos que e a la z es igual a e a la x factor del coseno de y más i seno de y. Bueno, ahí tenemos entonces el exponencial. Lo que vamos a hacer es sustituirlo para poder dar las componentes de esa función y poder calcular la derivada. Nos quedaría e a la x factor del coseno de y más i seno de y menos e a la menos x factor del coseno de y menos i seno de y. Eso está afectado por 2. Dejamos claro que aquí la función que tenemos, esa función f, ya está en términos de x y de y. Bueno, ya tenemos entonces la función en términos de sus variables. Vamos a hacer operaciones para poder identificar cuáles serían los términos que hacen parte de la componente real y cuáles serían los de la componente imaginaria. Sabemos que iría un medio, que es una constante que afecta a toda la expresión. Tenemos que quedaría e a la x por el coseno de y menos e a la menos x por el coseno de y. Eso sería lo real. ¿Qué tenemos como imaginarios? Entonces sumamos un medio de i. En este caso tenemos el exponencial en x por el seno de y. Menos por menos nos daría más. E a la menos x por el seno de y. Bueno, ahí tenemos entonces los elementos. Lo que nos hace falta es particularizarlos. Entonces hay que ubicar las componentes. Lo que vamos a hacer a continuación es eso, ubicar la componente real y la componente imaginaria. Bueno, ahí tenemos entonces las dos componentes. La componente real la estamos dando una vez factorizada. Estamos dejando un medio del coseno de y, que es un factor común para el exponencial en x y menos el exponencial de menos x.
Lo mismo con la componente imaginaria. Tenemos un medio del seno del ángulo, factor de a la x más e a la menos x. Bueno, en este caso, como tengo que calcular la derivada, yo me estoy dando cuenta que es más sencillo de pronto emplear como fórmula para el cálculo de la derivada, pues trabajarlo por la trayectoria imaginaria, es decir, emplear la fórmula en donde nosotros tenemos que f' de z es igual a v en y menos i por u de y. Entonces voy a emplear esta fórmula que tenemos acá para el cálculo de la derivada. Bueno, entonces vamos a aplicar esa fórmula para obtener la derivada. Vamos a decir la derivada de esa función f, en este caso en términos de x y en términos de y, es igual. Voy a derivar la componente imaginaria con respecto a y, pero va a ser como se va a ubicar como parte real. De la derivada del seno es el coseno. Entonces decimos que esto es un medio del coseno de y. Este factor, como está en términos de x, es constante. Entonces lo dejamos ahí asociado. E a la x más e a la menos x. A eso le restamos. Y la componente real la derivamos también con respecto a y, pero la vamos a ubicar como parte imaginaria. Esto nos daría un medio, constante es un medio. La derivada del coseno es el menos seno, entonces aquí de una vez le cambiamos el signo, pasaría positivo. Del seno de y, factor de a la x menos e a la menos x, y cerramos paréntesis. Ahí tenemos entonces la derivada de esa función en términos de x y de y. Recordemos que ahora hay que armar nuevamente la función para poderla dar en términos de z. Entonces vamos a hacer ese procedimiento. Bueno, recordemos que para ese procedimiento lo que nosotros hacemos, y el paso ahí más sencillo, es poderle decir a la derivada que y se hace 0. Entonces no importa si yo estoy calculando la derivada por trayectoria real o la estoy calculando por trayectoria imaginaria. Voy a hacer ese mismo procedimiento en los dos casos. Entonces aquí lo que nosotros vamos a obtener es que el coseno de 0 nos daría 1, entonces me daría un medio de e a la x más e a la menos x. Más, en este caso, el seno de 0 es 0. Entonces hace que toda esa expresión, toda la parte imaginaria se nos haga 0. Aquí decimos que eso nos da 0i. Después de haber hecho este procedimiento, lo que nosotros tenemos que hacer es pasar la función a términos de z. Entonces sustituimos ax por z. Es decir, que nos daría un medio factor de a la z más e a la menos z. Entendemos que esto sería igual al coseno
hiperbólico de z. Entonces lo que estamos diciendo nosotros acá es que si f de z es igual al coseno hiperbólico de z, en este caso era el seno, la función era el seno, es igual al seno hiperbólico de z, su derivada es el coseno hiperbólico de z. Y ahí tenemos entonces calculada la derivada de esa función. Nos dieron el seno hiperbólico de z, hicimos los procedimientos aritméticos para poder determinar cuál sería la derivada de la función. Dimos la función en términos de x y de y, separamos componentes, aquí tenemos la real, la imaginaria, aquí la dimos en forma factorizada. Calculamos la derivada por la trayectoria imaginaria, porque pues está más sencillo ese procedimiento, ¿sí? Aunque también se puede calcular por la trayectoria real, pero nos tocaba derivar con respecto a x. Entonces, por facilitar el cálculo de la derivada, pues lo hicimos por ese lado. Se hace el procedimiento para dar todo en términos de z. El procedimiento, pues recordemos, es anular y, es decir, decirle a y que tome el valor de 0, tanto para el cálculo de la derivada por componente real o por componente imaginario. Ese es el mismo procedimiento. Nos va a quedar una función en términos de x. Lo que vamos a hacer es sustituir después la x por z para darla en variable compleja y pues simplificar lo que más se pueda. En ese caso, pues lo que nosotros estamos diciendo es que la derivada de esa función es el coseno hiperbólico de z. Aquí tenemos esa derivada asociada. Bueno, esto es otro de esos ejercicios en donde pues estamos calculando las derivadas de las funciones complejas. Ahora lo que vamos a ver a continuación es la parte de funciones holomorfas. Vamos a iniciar a trabajar ese concepto. Bueno, entonces vamos con las condiciones de Cauchy-Riemann, que pues esas condiciones son las que se deben emplear para nosotros poder analizar si una función es holomorfa o si es analítica en todo su dominio. Recordemos que esas condiciones lo que nos están validando o lo que nosotros tenemos que ir a analizar son lo siguiente. Entonces lo que nos está diciendo es que tenemos dos ecuaciones. La primera ecuación lo que me valida a mí es que u de x debe ser igual a v de y. De esto estábamos nosotros hablando en la sesión anterior. Y la otra es que v en x es igual a menos u en y. Ya habíamos dicho por qué salen esas igualdades y de dónde salen, ¿no? Habíamos dicho que esto se genera es a partir de las derivadas por las trayectorias, tanto real e imaginaria, de una función en variable compleja. Estas son las que nosotros vamos a conocer como las condiciones suficientes para que una función sea analítica o sea holomorfa. Entonces aquí decimos, se conocen como las condiciones suficientes para que una función llamémosla f en z sea analítica
en un contorno D. ¿Listo? Eso es entonces lo que nosotros tenemos y debemos ir a validar. Vamos a ver algunos ejemplos sobre esta parte. Tenemos un primer caso. Ese primer caso lo que nos está pidiendo es que analicemos. Esa es la función que nos dan. Analizar si la función g en términos de z, que es igual a z al cuadrado más 2iz, es una función holomorfa en todos los números complejos. Eso es lo que tenemos que ir a analizar nosotros. Es importante entender que la teoría nos asocia unas circunstancias. ¿Qué nos asocia? Hay unas condiciones, estas son las condiciones suficientes y hay unas condiciones necesarias para que una función sea holomorfa. Entonces, aquí yo voy a hacer esa salvedad. Existe la condición necesaria para que una función sea holomorfa. Entonces, esa condición necesaria para que una función sea holomorfa es que la función sea continua en ese contorno. La cual es que sea continua en D, es decir, en el contorno. Esa es la condición necesaria. Pero la condición más fuerte entonces en ese caso la condición más fuerte para que una función sea analítica u holomorfa es que cumpla las condiciones suficientes. ¿Qué sería? ¿Qué debe cumplir? Pues cumplir las condiciones de Cauchy-Riemann. Y aquí condiciones CR. ¿Listo? Entonces vamos a tener esas dos circunstancias. Entonces uno a veces dice, no, pues yo fui y verifiqué las condiciones necesarias. No, pues es que eso no es suficiente. ¿Sí? Entonces ojo con esas dos circunstancias. Es necesario, sí, pero no es suficiente. Lo suficiente es que cumpla las condiciones de Cauchy-Riemann. Por eso es que uno se inclina siempre hacia la segunda parte. No hacia la primera, sino hacia la segunda. Y esa segunda, pues lo que nos asocia es el poder nosotros validar
la igualdad de las condiciones. Entonces vamos a ese procedimiento. Nosotros vamos a hacer la validación de esa circunstancia. Entonces voy a anotar la función. La función que nos dan es una función g en términos de z, que es igual a z a la 2 más 2i z. Como vemos, calcular derivadas parciales de primer orden, tanto de la componente real como de la componente imaginaria, pues tenemos que pasar inicialmente la función a términos de x y de y. Esto quedaría entonces x a la 2 menos y al cuadrado más 2i xy, que sería z al cuadrado, más 2i por x menos 2y. Bueno, esa sería entonces la función en términos de x y de y. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es separar. Vamos a asociar la componente real en este caso sería x a la 2 menos y a la 2 menos 2y. La imaginaria que nos daría 2xy más 2x. Bueno, ya generadas las componentes, lo que vamos a hacer es calcular derivada de la componente real con respecto a x. Ahí la estamos denotando. Entonces vamos a derivar esto con respecto a x. Nos daría 2x la derivada, ya que el segundo término y el tercer término están con respecto a y, serían constantes, y las derivadas de esas constantes, pues eso es 0. ¿Listo? También tengo que derivar esa componente con respecto a y. Vamos a hacer de una vez la derivada aquí con respecto a y. De la derivada con respecto a y. La derivada de x a la 2 pues es 0. La derivada de menos y al cuadrado nos daría menos 2y menos 2, que sería la derivada de 2y. Listo, ya tenemos entonces calculadas las derivadas parciales de primer orden de la componente real respecto a x y respecto a y. Vamos con la imaginaria. Vamos a derivarla con respecto a x. Entonces al derivar con respecto a x, el primer término, la derivada de x es 1 por 2 y por y, entonces nos daría 2y más 2. Y vamos a derivar con respecto a y. Con respecto a y, entonces solamente el primer término tiene y, la derivada de y es 1, quedaría multiplicado por 2x. Listo. Ahora lo que hacemos es pues validar esa circunstancia. Tenemos que validar la igualdad entre estas dos y la igualdad de estas dos, pero recuerden que esta es opuesta. Entonces vamos a eso. Entonces aquí decimos u de x, bueno, lo voy a hacer por este lado para no ocupar mucho espacio. Ux es igual a ¿cuánto? La derivada de ux es igual a 2x. Y eso es igual a v de y. Se nos está cumpliendo la primera condición. La segunda condición me dice, aquí cualquiera de las dos puede ser negativa, ¿no? Uno define cualquiera de las dos negativas. Que normalmente la negativa siempre va a ser esta. ¿Sí? Entonces yo lo puedo dejar de esa forma. Menos u de y es igual a 2y más 2. Entonces le estoy factorizando el menos.
y esto es igual a v de x. Entonces aquí lo que tenemos es que como se cumplen las condiciones suficientes, condiciones de Cauchy-Riemann, entonces como se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann, se concluye que la función g en z es analítica ¿en qué contorno? Pues en este caso, como tenemos la igualdad completa, vamos a decir que en todos los complejos. Pues para cualquier valor va a ser analítica, para cualquier valor de c va a ser analítica, porque siempre pues, se va a llegar a la igualdad. ¿Listo? Bueno, eso es lo que tenemos sobre condiciones suficientes para que una función sea holomorfa. Tenemos ese primer caso. Vamos a mirar otro. La siguiente función que nos asocian es verificar si h de z, que es igual a 2 veces z conjugado más la parte real de z es analítica. Entonces, si quieren ustedes pueden pausar un momento el video, hacer el procedimiento y después pues, verificar lo que aparece en el video. Bueno, aquí tenemos la función h, pero en términos de x y de y. Hay que seguir pues haciendo operaciones aquí algebraicas para poder definir realmente cuál es la función h en términos de x y después poder dar las componentes asociadas a ella. Bueno, ahí haciendo las operaciones vamos a llegar a que esa función h en términos de x y y va a ser igual a 3x menos 2y. Tenemos ahora que separar las componentes. En este caso tenemos que la componente real pues nuestra componente real está conformada solamente por un término, que sería 3x. Y la componente imaginaria sería igual a menos 2y. Bueno, lo que hay que hacer ahora es validar las condiciones. Recordemos que para esto lo que se tiene que hacer es calcular la derivada de la componente real con respecto a x y también con respecto a y. Con respecto a x nos da 3, con respecto a y nos daría 0. Por este lado tenemos que calcular la derivada de v con respecto a x y con respecto a y. Con respecto a x nos daría 0 y con respecto a y nos da menos 2.
Entonces, en este caso, tenemos que v de x es diferente a v de y. No se nos cumple una de las dos ecuaciones, no se nos está cumpliendo. Vemos que la primera ecuación no se nos cumple o que la segunda sí se nos cumple, en el sentido de que tenemos que menos u de y es igual a v en x. Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a concluir es que la función no es analítica. Entonces, aquí decimos que se concluye la función no es analítica. Listo. Ahí tenemos entonces otro ejemplo asociado a funciones holomorfas. Vamos a mirar el caso de la función logarítmica. Nos piden entonces verificar si la función h en términos de z, que es igual al logaritmo complejo de z, es analítica. Entonces, como hicimos con el ejercicio anterior, ustedes pueden pausar un momento el video, dar componentes, después de dar las componentes calcular las derivadas para pues verificar si la igualdad de las ecuaciones de Cauchy-Riemann se satisfacen. Si es así, pues vamos a decir que la función es holomorfa o la función es analítica. De lo contrario, pues vamos a especificar qué es lo que ocurre con la función. Bueno, entonces vamos a dar las componentes de esta función. Bueno, aquí tenemos entonces la forma general de la función logarítmica. Recordemos que es el logaritmo de la magnitud de z más y por el argumento principal de z. Esto hablando del logaritmo principal, ¿no? Asociado al logaritmo principal. De aquí nosotros estamos afirmando que esa función en términos de las variables x y y es igual a un medio del logaritmo de x a la 2 más y a la 2 más y multiplicado por la arcotangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Es así que las componentes ¿cuáles serían? Pues decimos que la componente real nos da un medio del logaritmo de x a la 2 más y a la 2. Y que la componente imaginaria es igual al arcotangente de y sobre x. Lo que debemos hacer ahora es calcular las derivadas parciales de primer orden con respecto a cada una de las componentes. En este caso tenemos que derivar
a u con respecto a x. ¿Esto cuánto nos daría? Recordemos que la constante pues va a seguir ahí asociada, entonces quedaría un medio. Asociamos el cociente, cuyo denominador es el argumento asociado al logaritmo, es decir, x a la 2 más y a la 2. El numerador sería la derivada con respecto a x, que nos daría 2x. Esto lo podemos simplificar. Entonces yo puedo decir que esa derivada es igual a x sobre x a la 2 más y a la 2. Tenemos también que calcular la derivada de esa componente con respecto a y, pues el procedimiento es un procedimiento análogo al que acabamos de realizar. Entonces decimos que esto va a ser igual. La constante pues sigue ahí ubicada, que es un medio. También es un cociente. Denominador x a la 2 más y a la 2. Y el numerador lo derivamos con respecto a y, que nos daría 2y. Hacemos la simplificación y obtenemos que la derivada va a ser y sobre x a la 2 más y a la 2. Ahora se debe calcular la derivada de la componente imaginaria con respecto a x. Esto es igual. La derivada de una arcotangente también es su cociente. El denominador es 1 más el argumento del arcotangente elevado al cuadrado, es decir, y al cuadrado sobre x al cuadrado. Y en el numerador tenemos que ir a ubicar la derivada, en este caso la derivada de x, de ese argumento. Como es un cociente, pues y va a quedar fijo y voy a derivar 1 sobre x, es decir, la derivada que vamos a calcular es esta. Y sabemos por reglas de derivación que la derivada es menos 1 sobre x a la 2. Entonces directamente yo puedo establecer acá que esto es y sobre x al cuadrado, pero nos quedaría esto negativo. Podemos hacer álgebra. Busco entonces en el denominador un común denominador. Y nos quedaría x a la 2 más y a la 2 sobre x a la 2. Como tenemos que el numerador y el denominador están divididos en la misma cantidad, es decir, en x al cuadrado, podemos afirmar que esto es menos y sobre x a la 2 más y a la 2. Esa sería entonces la derivada con respecto a x. Tenemos que calcular también la derivada con respecto a y. Entonces ustedes pueden pausar también en un momento el video, recordar cómo es que se hacen esas derivadas, cómo es ese procedimiento teniendo en cuenta la regla. Ya les dije que la regla es un cociente, en el denominador estamos dejando el argumento 1 más el argumento elevado al cuadrado, es decir, y al cuadrado sobre x al cuadrado. En el numerador debe quedar la derivada. En este caso la derivada de y es 1. Entonces nos quedaría 1 sobre x. Hacemos operaciones. Esto nos daría 1 sobre x. Sobre. Aquí nuevamente buscamos el mínimo común múltiplo, es decir, hacemos la suma como tal. Nos quedaría x al cuadrado más y al cuadrado sobre x al cuadrado.
hacemos producto de extremos y medios, en donde vamos a obtener x sobre x a la 2 más y a la 2. Listo. Ya tenemos entonces calculadas las derivadas y también las dimos en forma simplificada. Aquí voy a encerrar lo que necesito. Es esta. Aquí también tenemos esta en forma simplificada. Son las que vamos a comparar. Tenemos a esta. Y tenemos a esta. Como es evidente, se nos están cumpliendo las condiciones de Cauchy-Riemann. Entonces aquí decimos, como u de x es igual a x sobre x a la 2 más y a la 2, y esto es igual a v de y también tenemos que menos u de y es igual a menos y sobre x a la 2 más y a la 2, y esto es igual a v en x, se concluye que la función ¿qué función es la que tenemos nosotros? Nos dieron la función h en z, que es el logaritmo h de z igual al logaritmo de z, es holomorfa para todos los complejos. Pero pues tenemos que hacer la salvedad, hay que quitar a alguien. ¿Sí? ¿A quién debo quitar? Pues debemos quitar el origen. Porque el denominador, si ustedes se dan cuenta, tanto en las componentes como en las derivadas, y sobre todo acá, no nos puede dar 0. ¿Sí? Dense en cuenta que en las derivadas tenemos que el denominador es x a la 2 más y a la 2. ¿Sí? Entonces hay que dar esa salvedad en todos los complejos excepto en ese punto, en el denominador, en donde x y y pues son 0. Bueno, ahí tenemos entonces lo referente a funciones holomorfas. Ese es el proceso que se debe hacer, calcular las derivadas parciales de primer orden respecto de cada una de las componentes, compararlas, evidenciar que se obtiene la igualdad y concluir. Lo que vamos a ver a continuación, y con eso estaríamos finalizando, es lo referente a un armónico conjugado. Entonces vamos a mirar esa circunstancia de cómo se construye una función compleja que sea analítica. Entonces vamos a trabajar esa parte. Bueno, para armónicos conjugados tenemos que tener en cuenta el siguiente procedimiento. Lo primero que nosotros tenemos que ir a verificar es que la componente que den, si me van a dar una componente y esa componente es una función real, como tal, una función real en dos variables independientes. Es decir, que lo que nosotros tenemos es que sea f de x una función en variable
real en dos variables independientes. ¿Listo? Donde se debe verificar si esa función f de xy es armónica. Entonces eso es lo que se debiera verificar. Si esa función es armónica. ¿Para eso qué se hace? Lo que vamos a hacer en ese caso es verificar que esa función es solución de la ecuación diferencial de Laplace. Entonces aquí decimos, es decir, si f de x, y es solución de la ecuación diferencial de Laplace. Recordemos que la ecuación de Laplace lo que nos dice es que la derivada de segundo orden de esa función con respecto a x más la derivada de la función de segundo orden con respecto a y nos debe dar 0. Esa es entonces la ecuación de Laplace. Y eso es lo que nosotros vamos a verificar. Ese es el primer procedimiento, verificar que sea solución de la ecuación de Laplace. Alguien dice, bueno, y si no es solución de la ecuación de Laplace, pues no podemos generar armónico conjugado. ¿Sí? Entonces son condiciones simultáneas. Verifico que es, sí es, entonces tiene armónico conjugado. ¿Sí? No, no es solución, entonces no va a tener armónico conjugado. ¿Sí? Eso es lo primero que debemos hacer. Ya cuando nosotros hagamos esta verificación de que sí es solución de la ecuación de Laplace, pues vamos a construir el armónico conjugado. Se construye el armónico conjugado mediante las condiciones de Cauchy-Riemann. Eso es lo que vamos a hacer entonces. Vamos y construimos el armónico conjugado mediante esas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Du de x, vamos a generarlo. Vamos a generar también el du de y. Vamos a generar el dv en términos de x. Y vamos a generar el dv con respecto a y. Eso es lo que tenemos que ir a hacer. ¿Sí? Entendiendo que du, y esto es lo fundamental acá, y es de donde nos vamos a basar, es igual a dv con respecto a y. Y la otra condición que es menos du de y. En este caso estoy utilizando la otra notación
para el cálculo de estas derivadas. Es igual a dv sobre dx. Esto es lo que normalmente uno emplea para construir la componente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo o vamos a realizar? A mí me van a dar una componente, aquí la están llamando f, pero normalmente en los textos y en los ejercicios que yo les voy a dejar va a aparecer u o v, es decir, me va a decir, mire, u ya sabe que es la componente real, v ya sabe que es la componente imaginaria. Entonces, lo que yo voy a hacer es esa circunstancia. Me dan a u, tengo que calcular a v, ¿sí? Para poder construir lo que nosotros llamaríamos una función analítica. Ese sería el último paso, ¿sí? Aquí entonces se construye f de z, que es una función holomorfa o analítica. Eso es entonces el procedimiento que vamos a estar realizando. Vamos entonces con un ejemplo para este caso. Bueno, entonces el ejemplo que tenemos es construir el armónico conjugado de esta función. Y aquí lo importante, si es que existe. Entonces vamos nosotros con ese procedimiento. Recordemos, lo primero que se debe hacer es, vamos a verificar que esa componente, y des en cuenta que es la imaginaria la que me dieron, la componente v, que es 2x, factor de 1 más y, y bueno, la voy a transformar de una vez para cálculos de derivadas y toda esta cuestión, que sería 2x más 2xy. Listo, ahí tenemos entonces la función. A esta función yo debo derivarla con respecto a x. Entonces aquí decimos v de x. Y también la tengo que derivar con respecto a y. Pero recuerden que en este caso vamos a calcular las derivadas de segundo orden. Entonces vamos con la primera. Derivo con respecto a x. Me daría 2 más 2y. Tengo que volverla a derivar. Entonces denoto segunda derivada de v con respecto a x. La derivada 2 es 0. 2y es constante, también me daría 0. Entonces me da 0. Voy ahora a derivar con respecto a y. La derivada de 2x es 0. Me daría la derivada de 2xy, me daría 2x. Vuelvo y calculo la derivada, pero en este caso la de segundo orden. La derivada de 2x con respecto a y es 0. Entonces nos damos cuenta, aquí lo va a describir y lo va a hacer utilizando la otra notación. Decimos entonces, tenemos que v de xx más v de y me da 0. Bueno, esto es lo que teníamos por allá arriba, que sería la segunda derivada de v con respecto a x más la segunda derivada de v con respecto a y da 0. Listo. Entonces ya verificamos de que cumple la ecuación de Laplace. Entonces aquí decimos como v en términos de x y de y es solución de la ecuación de Laplace
entonces tiene armónico conjugado. ¿Qué armónico conjugado tiene? Pues el U, es decir, le hace falta armónico conjugado U en términos de XY, es decir, le falta la componente real. Vamos a buscar esa componente real, vamos a calcular la componente real. Entonces lo que vamos a decir a continuación es eso. Ahora se calcula U en términos de X y Y mediante las condiciones de Cauchy-Riemann. Bueno, entonces vamos a calcular esa componente real mediante estas condiciones. Bueno, esto no tiene aquí una camisa de fuerza, ningún procedimiento estructurado que siempre hay que seguir esa secuencia. No. ¿Sí? Aquí lo que se hace es trabajar desde la circunstancia de una ecuación diferencial. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo trabajar con esta solución, con esta componente, con esta ecuación, y después trabajar con esta. Entonces, puedo hacerlo así. 1 y 2. O puedo hacerlo en forma contraria. Puedo trabajar primero esta condición y después utilizar esta como condición auxiliar. Entonces, no hay ningún procedimiento, ¿sí?, estándar para esta circunstancia. Lo que yo normalmente hago es siempre trabajar primero esta condición y después utilizar la segunda como la condición auxiliar para encontrar ese armónico conjugado. Entonces esa es la estructura que voy a emplear para la solución. Bueno, entonces vamos a iniciar ese procedimiento. Aquí tengo la componente V. La desarrollé, la vamos a trabajar como 2x más 2xy. Esto por la circunstancia de las derivadas. ¿Listo? Entonces les estaba diciendo, vamos a iniciar el procedimiento con la primera condición y después vamos a utilizar la segunda condición para buscar de todo ese conjunto de antiderivadas que vamos a obtener, cuál es el candidato que necesitamos. ¿Listo? Para eso es que la segunda condición se usa como una circunstancia auxiliar. Entonces vamos a iniciar el procedimiento. Desde aquí, ¿cuál de las dos tengo? Me dieron la componente V, entonces tengo V. ¿Qué debo hacer? La voy a derivar con respecto a Y. Entonces vamos a decir acá, entonces con la solución. Me dieron la componente V, entonces de esa primera condición de Cauchy-Riemann me dice que calcule la derivada con respecto a Y. Entonces vamos a derivar esto con respecto a Y. La derivada de eso con respecto a Y me daría 2x. Y decimos que eso es igual a ¿quién? A U con respecto a X, es decir, la derivada de U con respecto a X. Eso es lo que me establece la condición de Cauchy-Riemann. Ahora bien, lo que voy a hacer es quedarme con esta segunda parte. ¿Sí? Entonces yo digo acá, U con respecto a X es igual a 2x. Yo necesito saber quién es la componente U. Entonces lo que voy a hacer en este caso es integrar. Entonces vamos a integrar esa expresión. Entonces vamos a decir que la integral de V de X es igual a la integral de 2x con respecto a X. La integral de U con respecto a X por el teorema fundamental del cálculo, pues me va a dar la familia de funciones. Entonces yo digo, mire, me da U en términos de X y de Y, que es igual a ¿quién? Vamos a integrar por este lado. La integral de 2x me daría 2x al cuadrado sobre 2. Eso termina siendo x al cuadrado. Ahora bien, como nosotros estamos trabajando con dos variables, estoy trabajando con x y y,
Recordemos que cuando se calculan integrales indefinidas, nosotros sumamos una constante de integración. En este caso, esa constante de integración que yo voy a sumar y la voy a llamar k, es una constante de integración que depende de la otra variable, porque estoy integrando con respecto a dos variables. Entonces lo asociamos de esta forma. Entonces, si estoy integrando con respecto a x, esa constante va en términos de y. Si estoy integrando con respecto a y, esa constante va en términos de x. ¿Listo? Entonces, aquí yo ya tengo la familia de funciones. ¿Sí? Necesito saber quién es ese k en términos de y. ¿Listo? Ahora, me voy entonces a la segunda condición. Aquí vas entonces a separar esto para trabajar la segunda condición. Esta está la segunda condición. La segunda condición me está diciendo que, está diciendo, mire, coja u, que ya lo tenemos, derívelo con respecto a y, e igualelo a v de x. Pues vamos a hacer entonces ese procedimiento. Entonces decimos, v en términos de y, ¿quién es? Entonces voy a derivar esto con respecto a y. Me daría k' en términos de y, porque pues la derivada de x al cuadrado, pues ya sabemos que es constante, entonces nos daría 0 cuando estoy derivando con respecto a y. Aquí tenemos entonces la función. Ahora, ¿quién es v? También tengo que calcular v en términos de x para poderlas igualar. Entonces, ¿quién sería esa derivada? Entonces aquí tenemos v, la voy a derivar con respecto a x, la derivada me daría 2, y la derivada de 2xy me daría más 2y. Las igualo, tengamos en cuenta que v de y debe ser negativa, o alguna de las dos debe ser negativa. Normalmente lo que uno hace en estos casos cuando está calculando armónicos conjugados es dejar el valor de k positivo y le damos el signo a la otra expresión. Entonces lo que vamos a hacer acá entonces es igualamos. ¿Sí? Entonces aquí al hacer esa igualación, esto es igual a menos 2 menos 2y. ¿Listo? Aquí la tenemos. Como yo necesito es el valor de k, lo que vamos a hacer es nuevamente integrar. Entonces integramos. Vamos a integrar esa función y vamos a obtener que la integral de k' de y con respecto a y es igual a la integral de menos 2 menos 2y con respecto a y. En este caso me va a quedar por el teorema fundamental del cálculo k en términos de y. ¿Quién es? Pues menos 2 por y menos la integral de 2y sería 2y al cuadrado sobre 2, que eso nos quedaría y al cuadrado. Ya calculamos entonces quién es k. Lo que vamos a hacer ahora es sustituimos el valor de k en u de xy. De ahí entonces ya obtenemos que ese u en términos de x y y es igual a x a la 2 menos 2y menos y a la 2. Ahora bien, la función holomorfa asociada es, lo que debo hacer es ubicar las componentes. Es decir, mire, f en términos de x más y es igual. La componente real, que fue la que estábamos buscando, es decir, el armónico que estamos calculando, que es x a la 2 menos y a la 2 menos 2y
más la componente imaginaria que fue la que nos dieron. Aquí la tenemos, que es 2x más 2xy. Pero pues ella va acompañada con y. 2x más 2xy. Listo. Esa es la función analítica, la función holomorfa en términos de x y y. Como la debemos dar en términos de z, ya sabemos que decimos x más y 0. Entonces todo lo que tenga y se hace 0. Esto se hace 0, esto se hace 0, esto se hace 0. Me quedaría entonces x a la 2 más 2x. ¿Listo? Esa sería entonces la función. Eso quiere decir que la función z, que es holomorfa, sustituimos x por z, nos quedaría z al cuadrado más 2 y z. Esta es la función holomorfa que estamos buscando. ¿Qué debíamos calcular? Este, que es el armónico conjugado. Aquí lo estoy encerrando y ahí lo voy a dejar. Él es el armónico conjugado. Armónico conjugado, y esta que calculamos acá es la función holomorfa, función analítica. Y ese es entonces el procedimiento que se debe hacer para calcular armónicos conjugados. Vamos a hacer un último ejemplo para finalizar esta parte. Bueno, en este caso vamos a calcular el armónico conjugado de la componente u, es decir, vamos a calcular a v, si es que existe. Aquí decimos si es que existe. Recordemos que para esto lo que se debe hacer es, primero que todo, calcular las derivadas parciales de primero y segundo orden de esa componente real que nos dieron para poder verificar si cumple o si es solución de la ecuación de Laplace. Eso es lo que se debe hacer. Entonces vamos y calculamos las derivadas con respecto a x de primero o segundo orden y lo mismo con las de y. Bueno, como nos podemos dar cuenta, calculamos esas derivadas. La derivada de segundo orden con respecto a x me da menos 6 y la de y me da 6. Al sumar nos da 0, entonces lo que tenemos acá es que la función o esa componente u es solución de la ecuación de Laplace, por lo tanto tiene armónico conjugado. Entonces esa es la conclusión que debo colocar en ese caso. Bueno, entonces vamos a ir a calcular ese armónico conjugado en términos de v, es decir, la componente imaginaria. Recordemos que para este procedimiento ubicamos las condiciones de Cauchy-Riemann. Derivada de u con respecto a x es igual a la derivada de v con respecto a y. Y la otra condición, vamos a dar un poquitico más distanciada, es que menos u de y es igual a u en x. Recordemos, iniciamos con esta componente, calculamos la función, la familia de soluciones, para que en la segunda condición podamos establecer cuál es ese integrante de esa familia y poder dar así la función v, y por último dar la función f, g o h, eso depende pues el nombre que uno le quiera asociar, que va a ser holomorfa. Entonces vamos con ese procedimiento. Entonces en este caso, ¿qué me están dando? Me están dando la componente u. Entonces vamos a establecer esa componente. Yo vengo y digo, mire, la componente que me están dando es la componente u en términos de x y y, que es igual a 3y al cuadrado menos 3x al cuadrado. La tengo que derivar según las condiciones de Cauchy-Riemann. La tenemos que derivar con respecto a x. Entonces calculamos u en x. La derivada con respecto a x me daría menos 6x.
Sabemos que esto va a ser también igual a v de y. Ahora, como hicimos con el ejercicio anterior, nos quedamos con esta segunda parte. Entonces, vamos a decir aquí que vamos a integrar a v de y con respecto a ¿quién? Con respecto a y. Esto va a ser igual a la integral de menos 6x, que la voy a integrar con respecto a y. Y aquí él me dice con respecto a quién tenemos que ir a calcular la integral. Eso quiere decir que la familia de componentes v en términos de x y de y es igual. Integramos, esto me daría la integral de menos 6, nos sigue dando negativo, nos queda menos 6x, que sería constante, e integro con respecto a y. La integral de y, eso me daría y. Es decir, aquí voy a anotar lo que está ocurriendo. Tengo menos 6x, que quedaría constante, e integro solamente de y. Este fue el procedimiento que se hizo. Obtenemos esto. ¿Más quién? Recordemos que debe ir una constante k en términos de quién. De la variable que no se está integrando. Como estoy integrando con respecto a y, pues esto debe ir con respecto a x. ¿Listo? Bueno, ya tenemos entonces la familia. Cuando llegamos a la familia, nos vamos a la otra condición. Entonces, en la segunda condición, ¿qué me dicen? Tengo que mirar quién es la derivada de u con respecto a y. Entonces, la derivada de u con respecto a y es igual a quién? Es igual a 6y. Entonces, ya derivamos con respecto a y. Y conocemos que v ahora lo tengo que derivar con respecto a x. Entonces vamos a calcular esa derivada. Es decir, que la derivada nos daría, la derivada de x es 1, me daría menos 6y más k' con respecto a x. Ahí está entonces calculada la derivada. ¿Qué hacemos ahora? Igualamos. Teniendo en cuenta que debe quedar negativa una de las expresiones. Entonces esta la voy a dejar negativa. Me quedaría menos 6y, que sería el menos u de y, es igual a menos 6y más k' por x. Aquí podemos simplificar, me daría que 0 es igual a k' en x. Integramos y obtengo que la integral de 0 respecto de x es igual a la integral de k' con respecto a x. En este caso nos daría pues k directamente, k en términos de x. La integral de 0 es una constante c. Y ahí tenemos el valor de k. Lo que vamos a hacer entonces es sustituir. En la mayoría de casos, cuando nos aparece como el valor de k, bien sea en y o en x constante, pues normalmente uno no lo asocia, ¿sí? No se asocia el valor. Uno dice que es constante, pues uno dice que pues vamos a dejar la función directamente con menos 6xy. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, siempre que aparezca esta circunstancia de que este término k, bien sea en términos de x como lo tenemos nosotros, o aparezca en términos de y, nos dé una constante, normalmente no se asocia para la componente. ¿Sí? Para esta componente no se estaría asociando. Entonces se estaría ubicando como 0, porque es una constante, entonces pues ese valor es arbitrario. Entonces uno dice, pues a esta constante le va a dar el valor trivial. ¿Qué valor le vamos a dar? El valor de 0. ¿Listo? Entonces ya tenemos quién sería la componente.
La componente v es menos 6xy. Ahora bien, la función, en este caso le voy a cambiar el nombre, la voy a llamar g. Está en términos de x y de y, que es igual a la componente real que nos dieron, aquí la tenemos, que es 3y a la 2 menos 3x a la 2 más la componente imaginaria, en este caso ya es negativa, entonces menos 6y xy. Esa es la función holomorfa. Recordemos que esa función la vamos a dar en términos de z. Entonces lo que debemos hacer es que y se haga 0. En este caso me daría menos 3x a la 2. El 3y cuadrado se nos hace 0 y lo mismo la componente imaginaria se nos hace 0. Entonces lo que tenemos acá es que esa función z es igual a menos 3z al cuadrado. Ahora bien, ya tenemos el armónico conjugado y tenemos acá la función holomorfa. Bueno, eso es entonces lo que les quería mostrar el día de hoy. Ya con esto estaríamos finalizando. Pues obviamente quedaron varias cosas por realizar. En análisis complejo todavía nos faltaría lo que son integrales de contornos abiertos cerrados, la integral de Cauchy para C1 y C2, tipos de contornos, la definición del teorema de Green en análisis complejo, pasar a series de potencias, ecuaciones diferenciales con coeficientes complejos, el teorema de Lorenz y pues la parte de residuos, ¿sí? Y con eso pues ya estaría uno haciendo la finalización del curso como tal. Pero bueno, alcanzamos a ver toda la parte fundamental, alcanzamos a trabajar hasta el concepto de derivada, que pues es uno de los conceptos fundamentales en análisis, bien sea en análisis real como en análisis complejo. Bueno, entonces ya pues lo que les queda es seguir estudiando, seguir de pronto pues ya es una circunstancia propia el seguir ampliando los conocimientos con respecto al análisis complejo. Muchas gracias por su atención.